y como la clase se repite con los otros grupos, pues hasta me va a ayudar ahí a ahorrarme un poco de trabajo. Bueno, entonces ya habíamos platicado un poquito sobre estas gráficas de movimiento. En la parte horizontal se van colocando los tiempos, en la parte vertical se van colocando las posiciones y se construyen a partir de un tabulador como el que se muestra en la tabla punto 24. Entonces yo no quiero trabajar con estos datos, yo quiero trabajar con unos datos que son un poquito más sencillos, ¿sí? Que de hecho hasta les van a encontrar bastante lógica. Para eso tengo este programa que sirve para hacer gráficas. Ustedes lo pueden hacer en Excel si quieren aprender un software. Luego les puedo platicar cómo este lo pueden descargar de internet. Ahí hay que hacerle un truco para desbloquearlo. No le hagan caso al profe. Eso es ilegal. Pero pues bueno. Eh, Tengo este tabulador aquí que se muestra en la pantalla. Voy a ver si puedo hacer más grandes. Creo que sí. Eh, sí se pudieron hacer más grandes. Nada más permítanme. Este es un programa, es la competencia de Excel. Se lo pueden imaginar así. Pero todo lo que hace este programa lo pueden hacer también en Excel, que es el software que ustedes saben manejar. Entonces en la primera columna tenemos el tiempo. Entonces es un objeto que a los 0 segundos estaba en 0 metros, a los 2 segundos está en 4 metros, a los 4 segundos en 16 y así consecutivamente. A los 10 segundos se encuentra en 100 metros. Y si hacemos su gráfica de movimiento, es decir, distancia contra tiempo, les queda esta gráfica, ¿sí? Que se debe estar viendo ahí bastante claro en sus pantallas. Es posición contra tiempo. Entonces les queda esta especie de curva. Entonces el ejercicio que vamos a empezar a hacer, vamos a empezar a calcular las velocidades promedio. Es decir, vamos a ver aproximadamente qué velocidad tuvo el objeto entre 0 y 2 segundos, qué velocidad tuvo entre 2 y 4 segundos, qué velocidad tuvo entre 4 y 6 segundos, qué velocidad tuvo entre 6 y 8 y qué velocidad tuvo entre 8 y 10. Entonces se escuchan como muchas cuentas, pero van a ser muy sencillas de hacer. Por favor, si se atoran, o sea, si se me pierden en las cuentas, levanten la mano, interrúmpanme ahí con toda la confianza del mundo, y ya comentamos, ¿no? Los cálculos los vamos a hacer pues con la fórmula de pendiente, nada más que ya lo vamos a etiquetar con la fórmula de velocidad. Entonces las velocidades promedios, aquí le voy a escribir promedio para que no se nos olvide, las velocidades promedios son la posición final del objeto menos su posición inicial, y vamos a tomar el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces con esta fórmula vamos a ir calculando todas las velocidades promedio. Entonces voy aquí a reducir un poco, acomodar nada más mis pantallas para que se pueda ir viendo simultáneamente todos los datos. ¿Sí? Ahí se deben de alcanzar a ver bien las gráficas. Entonces vamos con la primera velocidad promedio de 0 a 2. Entonces si queremos la velocidad promedio de 0 a 2, lo que tenemos que hacer es trabajar con los puntos que están en 2 y en 0. ¿Sí? Les recuerdo, el primer punto es 0,0, el segundo punto es 2,4. ¿Sí? Aquí a lo mejor no se alcanza a ver muy bien, pero más o menos ese debe ser ese es el 4, ¿sí? Y aquí les pongo este marcador de posición. Entonces, ahí aproximadamente es el 2,4. Nada más es para acordarnos cuánto vale el punto. Entonces, el punto final, la posición final fue 2. Para hacer los cálculos más rápido no les voy a poner unidades. El tiempo, perdón, aquí la posición es 4. La pareja del 4, les recuerdo, es el 2. Y la pareja del 0 pues es el 0. Entonces hacen esa pequeña cuenta, 4 entre 2 nos da 2 metros por segundo. Nada más al resultado final es al que le voy a estar poniendo las unidades. Entonces la velocidad promedio que hay entre el punto 1 y el punto 2 pues es de 2 metros por segundo. Después aquí en lugar de velocidad promedio pues le voy a poner los puntos que le corresponden, que es entre el punto 1 y el punto 2. El punto 1 es el 0,0,
Este, y el primer punto pues es el 4,2. Entonces, ¿alguna duda de dónde salió esa velocidad? No, profe, todo bien. Sale, entonces, o sea, nuevamente, estos son cálculos muy sencillos, nada más hay que poner atención para no perdernos. Luego, entre los puntos uno y 2 vamos a usar las siguientes parejas. Mi punto final en la posición es el 16 y el punto inicial en el tiempo es el 4. Entonces, aquí va 16 con 4. Y acá en los puntos vamos a usar los pares anteriores, ¿sí? Para los pares anteriores, pues era el 4 en posición y el 2 en tiempo. Entonces hacemos esta pequeña cuenta. Aquí hago un paso más de procedimiento. Si a 16 le quitan 4, les queda 12. Si a 4 le quitan 2, les queda 2. Y si hacen 12 entre 6, 12 entre 2, les da un 6. Entonces la velocidad promedio que hay entre los puntos 1 y 2, que viene siendo este trayecto, pues es de 6 metros por segundo. Luego volvemos a repetir este cálculo, pero lo vamos a hacer para la siguiente pareja de puntos. Para la siguiente pareja de puntos, muchachos, nuestro punto final es el 16, que va con el 4. Y vamos a, perdón, esos van a ser nuestros iniciales, que es donde está ahorita el cursor, y me paso al siguiente punto. El siguiente punto es 36 y 6. Entonces aquí va 36 y aquí va 16. Si vamos haciendo las restas, arriba nos queda un 20, ¿sí? Creo que sí, 36 menos 16, sí, nos da 20. Y al siguiente punto, que es este 16 menos 4. Sí, al 16 menos 4 nos queda un 12. Y hacemos 20 entre 12. Profe, ¿Mande? ¿qué no en 36 es 36 sobre 6? Ah, cierto, perdón, perdón, sí, sí, ando repitiendo el 16. Muchas gracias, ya decía yo que ese 12 se veía raro, por eso me trabé. Gracias por la observación, correcto, sí, el 36 va con el 6, entonces aquí nos vuelve a quedar un 2 y aquí ya nos queda el resultado. 10 metros por segundo, 20 entre 2 nos da 10. Y este ya es la pareja, que es 2 con 3. Sí, este es el segundo punto con el tercero. Luego proseguimos a la siguiente pareja. Voy a volver a copiar este por aquí, nada más le voy a ir cambiando los datos. Entonces ahora sí, aquí va el 36. El 36 va con el 6 y el siguiente punto que vamos a trabajar es el 64 con el 8. Si a 64 le quitamos 36, nos queda un 28. Entonces aquí nos queda 28 y aquí nos vuelve a quedar 2. 8 menos 6 nos da un 2. Entonces este se convierte en 14 metros por segundo. Y vamos a hacer el cálculo con la última pareja. Entonces este fue 3, 4. Son 1, 2, 3, 4. Y el último punto es la velocidad que hay entre los puntos 5 y 4. Entonces, como verán, esto es nada más así, yo le digo talachudo, o sea, es muy sencillo, nomás hay que estar haciendo como muchas cuentas, pero son cuentas muy sencillas. Y otra vez, estoy seguro que esto les debe de ayudar a reforzar el uso de la fórmula de dependiente para su curso de matemáticas. Entonces, aquí finalmente es el 100 con el 10, y aquí va el 8 con el 64. Entonces, si a 100 le quitamos 64, nos queda 36. Y aquí otra vez nos vuelve a quedar un 2 en el denominador. Y el resultado final, 36 entre 2, da 18. Entonces ya tenemos todas las velocidades de los puntos. Como ya tenemos esas velocidades, vamos a hacer una nueva tabla. ¿Sí? Aquí voy a abrir otro tabulador. Nada más déjenme copiar esto que tengo aquí para ahorrarme un poco de escritura. Y dejen hacer grandes estos números.
que ustedes los puedan ver un poquito mejor en sus pantallas. Y esta tabla la voy a hacer un poquito más pequeña para que se alcance a ver al mismo tiempo la de acá. Entonces voy a borrar esta columna. Ahora esta no va a ser posición, va a ser las velocidades que acabamos de calcular, y las unidades de estas velocidades pues son metros por segundo. Y aquí voy a ir colocando todos los resultados que encontramos. La primera velocidad es el 2, la segunda velocidad que encontramos es el 6, la siguiente velocidad que encontramos es el 10, y luego aquí encontramos el 14, y la última que encontramos fue el 18. Y bueno, perdimos un punto, pues eso es normal, porque como usamos pares de puntos, la consecuencia de usar los pares es que vamos a tener uno menos, ¿sí? Se le está trabando todo. Sí, profe. Vuelvo a repetir. Miren, respecto a que empiece a fallar el Teams o cualquier cosa, como el video se los voy a subir del que está grabando mi computadora, ahí se va a escuchar bastante bien. Digo, esperemos que no tengan que volver a consultar la información. Y pues bueno, lo último que repetí fue simplemente voy a hacer una nueva tabla con los resultados que encontramos. Encontré las velocidades, que son estas, ¿sí estamos de acuerdo? Encontramos 2, 6, 10, 14 y 18, y los acabo de escribir aquí en esta nueva tabla que estoy fabricando. Nada más me falta poner los tiempos. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, es una pequeña. Sí. Ya ve, por ejemplo, no me quedó duda en lo de ubicar los puntos de la gráfica, por ejemplo, el 16 y el 4 y así, ¿no? Pero, ¿qué número es el que se va a repetir? Porque, por ejemplo, aquí repitió el 4 y el 2, y luego el 16 y el 4, y así lo fue repitiendo. ¿Y eso por...? Sí, buena pregunta. Déjame poner la otra imagen. Nada más que deja ver dónde quedó escondida. Está aquí. Voy a poner acá para que no se me pierda. Ay, caray. ¿Dónde dejé la gráfica? No me digan que la destruí. Sí, creo que la destruí. Así no, ahorita la vuelvo a hacer. Ahí está la gráfica, ¿no? Entonces, para no perderse, haz de cuenta que calculé los promedios, ¿sí? O sea, calculé el valor que está entre 0 y 2. Entonces, por eso, para el primer par de puntos, utilicé los valores de 2,4, que son estos, y el 0,0. Ahora, voy a calcular el promedio que existe entre el 2 y el 4. ¿Sí? Es decir, estoy buscando un punto que se encuentra por aquí. Sí, un valor intermedio. Entonces, en la velocidad que dice 1, 2, por eso uso 16,4 y uso 4,2. O sea, el 4,2 lo utilizo para la primera velocidad y para la segunda velocidad, porque estoy buscando estos puntos intermedios. No sé si con eso ya queda un poco mejor entendido. Más o menos. O sea, nada más fíjate, hago el primero con el segundo. Aquí para que no te pierdas te voy a poner etiquetas en la gráfica, te voy a poner los números. Este es el punto 1. Por eso me gustan mucho estos programas. Nunca pensé que los iba a usar para dar clases. Con este programa hago investigación, en realidad hago un montón de análisis. Pero pues bueno, miren para qué pueden llegar a servir las cosas. Entonces, te voy numerando los puntos para que los ubiques un poquito mejor, ¿sí? Entonces, así como los números... Ah, no, perdón, los estoy numerando mal, porque empecé a contar desde el 0. 0, 1, 2, 3. Luego acá viene el 4. Y el último es el 5. Entonces, si nos vamos fijando del lado izquierdo de la pantalla, tengo la velocidad que hay entre el punto 0 y el punto 1. Entonces, por eso uso las parejas 4,2 y 0,0 y obtengo este resultado. 2 metros por segundo es la velocidad que hay en promedio que lleva el objeto por moverse del 0 al 2 en un intervalo de 2 segundos. Después, para calcular la siguiente velocidad promedio, uso los puntos 1 y 2.
Entonces, del 1 al 2, el objeto fue de la posición de 4 metros hasta los 16 y lo hizo en 2 segundos. Entonces, significa que al ir del 1 al 2, tuvo que haber tenido en promedio una velocidad de 6 metros por segundo. Después uso los puntos 2 y 3. Es decir, fue del 16 hasta el 36. Para que vean el 16 y el 36, fíjense en la marca horizontal de la gráfica. Que la vamos a hacer más grande para que la vean. ¿Sí? Entonces fue del 36 al 16 y lo hizo en 2 segundos de tiempo. Entonces quiere decir que entre el 2 y el 3 debió de haber llevado una velocidad de 10 metros por segundo. Y así los voy marcando todos. Entonces se lo pueden imaginar como cada espacio intermedio lo que fuimos calculando. No sé si con eso ya queda un poco más claro, Mirna. Sí, sí, creo que sí, ya le entendí mejor. Sí, fuimos calculando estos tres, te lo estoy marcando así con el cursor, aproximadamente. Sí, entonces nada más calculamos los valores intermedios y lo hice con los puntos consecutivos. 0 con 1, 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4 y 4 con 5. Fátima, ¿cuál es tu duda? Por ejemplo, profe, los números de 4, 2, 16, por ejemplo, son posición y tiempo, ¿lo sacó de la tabla? Exactamente, son de la tabla que aquí están en la gráfica. Nada más que en la gráfica están un poquito, como que están en la gráfica y uno se pierde. Pero fíjate, el 0,0 es ese que está señalado en este momento. Y aquí en estas letras en verde, o sea, prácticamente 0,0. Nada más que el programa me deja encontrar aquí puntos con mucha precisión, por eso te los pone con tantísimos decimales. Luego el siguiente punto, que es el 1, es el 2,4. ¿Sí? Y son los que hice en la tabla de acá. Más bien, esta gráfica la saqué de la tabla de allá. El punto 2 es el 4,16. Sí, ahí es 15,86, pero o sea, redondealo ahí a 16. Después es el 6,36. El punto 4 es el 8,64 y el último punto es el 10,100. Y minimizando la gráfica, pues es la gráfica de abajo, que ahorita creo que aquí no sé si se puede cambiar de color. Bueno, para no complicarlo, no lo cambio de color. No, espérense, sí, ya vi de dónde se cambia. Entonces, la primera gráfica de posiciones son esos puntos rojos que te acabo ahí de poner. Y para que en la gráfica se vea como bien claro de dónde salieron estos puntitos, también te los voy a poner de rojo. ¿Sí? Para que no vaya a ver ahí pierde. Ahí están de rojo. ¿La velocidad que hay entre cada punto o puede ser la aceleración? No, esta es la velocidad. Es la velocidad que el objeto llevó en promedio o tuvo que tener el objeto para ir del 0 al 1, para ir del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 5. Las velocidades para ir del 0 al 1 es el 2 metros por segundo, para ir del 1 al 2 es 6 metros por segundo, para ir del 2 al 3 10 metros por segundo, así hasta el 18. Gracias. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Entonces, los cálculos son sencillos, si se fijan, tiene su chiste entenderlo, pero, o sea, tampoco es que sea así como muy, muy complicado o muy difícil. ¿Sí? Vamos a hacer esto más grande. Entonces, ya que tengo las velocidades, puedo generar una nueva tabla, que es esta tabla que estoy construyendo aquí arriba. En la segunda columna puse las velocidades, que son el 2, el 6, el 10, el 14 y el 18. Entonces nada más me falta colocar los tiempos. Como estas son velocidades promedio, también voy a colocar el promedio de los tiempos. Imagínense esta triste situación. En el primer parcial ustedes sacan un 2 de calificación y en el segundo parcial sacan un 0 y promedian sus calificaciones. ¿Cuál es su promedio de 2 y 0? ¿Qué hacen para sacar el promedio de 2 calificaciones? Suman y dividen entre 2. 0 más 2 da 2. Entre 2, 1. Entonces su promedio es de 1. Luego pensemos el caso no tan trágico, pero sigue siendo también trágico. Sacan un 4 y un 2. ¿Están de acuerdo que su promedio es 3? ¿Sí? 4 más 2 da 6. Entre 2, 3. Sí.
Y es muy fácil de obviar, como estos números están separados, pues es el número de en medio, o sea, ¿qué número hay entre el 0 y el 2? Pues el 1, ¿qué número hay entre el 2 y el 4? El 3, ¿qué número hay entre 6 y 4? Pues el 5, o hacen 6 más 4, 10, entre 2, 5. Aquí el promedio de 6 y 8 es un 7, y finalmente el promedio de 10 y 8 es un 9. ¿Sí? Entonces ya acabo de construir una nueva tabla y voy a hacer la gráfica para que vean cómo se ve. Entonces, no sé si alcanzan a ver que se hace una línea recta muy bonita. Sí, profe. Entonces, cuando el movimiento tiene aceleración, hay cambios de velocidad. O sea, vean aquí cómo la velocidad fue subiendo conforme fue pasando el tiempo. Fue subiendo de 2 a 4, luego de 6 a 10, luego de 10 a 4 y luego de 4 a 8. Si aquí son muy inteligentes, vean que cada intervalo solamente hay que sumarle 4. Al 2 le sumas 4, te da 6. Al 6 le sumas 4, sube a 10. Al 10 le sumas 4, te da 14, y al 14 le sumas 4, te da 18. Entonces, cada vez que pasaron 2 segundos, la velocidad aumentó en 4. Aquí pasan otros 2 segundos y la velocidad vuelve a aumentar en 4. Entonces, con esa fórmula, o con todas estas velocidades, podemos encontrar ahora las aceleraciones. La fórmula de aceleración, lo voy a seguir calculando hacia acá abajo, es bastante parecida. Se llama aceleración promedio. Y es la velocidad final menos la velocidad inicial entre el intervalo de tiempo. Entonces, como quien dice, vamos a volver a repetir todo este procedimiento, pero utilizando los valores de esta segunda tabla. Entonces, para distinguir ahora la velocidad aquí se las voy a poner de un color azul, y su correspondiente gráfica, que es esta, pues también la vamos a poner con unas marcas azules. Sí, para no irnos perdiendo. Entonces ahí están las marquitas azules. Y para que esto se vea mucho mejor, vamos a hacer un poquito más grande la letra nada más. ¿Sí? Entonces ahí tenemos velocidad contra tiempo. Ahora vamos a calcular las aceleraciones promedio y digamos el procedimiento se repite. Vamos a utilizar los datos de la tabla azul, que es esta, para ir calculando esos promedios. Nada más que aquí, para no confundirnos con la otra tabla, le voy a poner otras etiquetas a los puntos. ¿Sí? Aquí le voy a poner letras, ¿sí? Para no confundirnos con el otro procedimiento. Este va a ser el punto A, este va a ser el punto B, este va a ser el punto C, este va a ser el punto D, y este va a ser el punto E. Entonces, la primera aceleración promedio que voy a calcular es entre los puntos A y B. Y lo único que tengo que hacer es utilizar los datos de la tablita. Déjenme poner esta tablita por aquí abajo para que se pueda ver un poquito mejor. Esta gráfica la voy a hacer un poquito más pequeña, pero ahí tenemos los datos. Ahí se alcanzan a ver bien las dos cosas. Entonces, el primer conjunto de datos que vamos a utilizar es el 2 y el 1. Entonces, para esto voy a usar las parejas. La velocidad final es 6, la velocidad inicial es 2, el tiempo que le toca a la velocidad 6 es el 1, y el tiempo que le toca a la velocidad 6 es el 3. Y vamos a hacer esta pequeña cuenta. Haciendo esta cuenta, el 6 menos el 2 nos da un 4. Y las unidades de ese 4, como son velocidades, las dos de arriba pues son metros por segundo. Y 1 menos 3 pues nos da un 2. Las unidades son tiempo, entonces son segundos. Si ustedes hacen esta pequeña cuenta, 4 entre 2 les va a dar un 2. ¿Sí? Y nos queda con unidades de metros por segundo al cuadrado. Entonces, ahí ya tenemos la primera aceleración calculada. Entonces, ¿alguna duda de dónde salió esa aceleración?
puede repetir de nuevo, por favor? Estoy usando los datos de la segunda tabla que construimos, ¿sí? Voy a borrar esto de aquí. Entonces estoy usando los puntos A y B. El punto A es 1,2, son estos primeros puntos, y el siguiente punto, que es el B, es el 3,6. Entonces estoy calculando la aceleración promedio que hay entre A y B. Entonces para calcularla utilizo esta que es aceleración promedio y hago velocidad final menos mi inicial. La final fue 6, la inicial fue 2. Entonces por eso hago aquí 6 menos 2. Y los tiempos fueron, el final fue 3 y el inicial fue 1. Entonces por eso aquí hago 1 menos 3. Y ya lo demás pues es una cuenta muy sencilla. Al 6 le quito. Mande, Fátima. No, 3 menos 1, porque es final menos inicial. Perdón, sí, los escribí al revés. Gracias. Sí, es correcto, el 6 va con el 3, el 2 va con el 1. Entonces, 6 menos 2 les da 4, 3 menos 1 les da 2. Sí, nada más los escribí ahí al revés. 4 entre 2 les da un 2. Entonces, ¿alguna duda de cómo calcular una aceleración? Aquí les vuelvo a poner las unidades para que se acuerden que trabajamos con velocidades, ya no con posiciones. Nada más que aquí no les escribí todas las unidades de todas las fórmulas para que no se vean así de bromosas, pero se los pongo en el primer punto para que lo ubiquen, ¿sí? Para velocidades son distancias entre tiempos. Para aceleraciones son velocidades entre tiempos. Entonces, calculando el siguiente punto, es vamos a hacer ahora B con C. ¿Sí? Y eso quiere decir que vamos a utilizar el 10 con el 5 y vamos a usar el punto anterior que fue 6 con el 3. Hacemos las cuentas y miren, les vuelve a quedar 10 menos 6 les da 4, 5 menos 3 les da 2, 4 entre 2 les da 2. Si ustedes siguen calculando el resto, ya no los voy a escribir, porque vamos a estar obteniendo todas las veces el mismo resultado. Si ustedes hacen C con D y luego quieren calcular la aceleración D con E, ustedes pueden verificar esos cálculos. Todas las veces vamos a obtener el mismo resultado. Vamos a obtener 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces el valor de la aceleración, eso es lo que significa. Cada segundo que fue transcurriendo, el objeto fue aumentando en 2 metros por segundo su velocidad. De hecho, ya con esta gráfica es la utilidad que tiene. Sabemos que al primer segundo lleva 2 metros por segundo. Al segundo segundo deberá de tener 4 metros por segundo. O sea, ya que vamos en 2 segundos va a 4 metros por segundo. En el tercer segundo va a 6 metros por segundo. Luego en el cuarto segundo debe de ir a 8 metros por segundo. En el quinto segundo, que es un dato de la tabla, va a 10 metros por segundo. Entonces, cada segundo que va pasando, el objeto aumenta su velocidad 2 metros por segundo y se va acelerando. Esa es la definición de aceleración, ir aumentando su velocidad. ¿Sí? Y con esto último que encontramos podemos hacer otra tablita. Nada más que esta tabla ya es bastante sencilla de hacer. Esta tabla es tiempo contra aceleración. Y aquí nada más hay que acordarse que la aceleración pues son metros por segundo al cuadrado. Entonces todos los datos que encontramos fueron puros 2, fue 1, 2, 3, 4, 5, 2. Entonces aquí pongo los 5, 2. Ay, perdón. Más bien los quiero poner acá. Entonces estos son los 5, 2 que encontramos. 1, 2, 3, 4, 5. Y nada más hay que encontrar los tiempos promedios. Entre el 3 y el 1, si ustedes van a encontrar los 2 segundos. Entre el siguiente par de puntos que son 3 y 5,
ustedes van a encontrar el 4. Luego aquí se hacen los promedios de acá, van a encontrar 6, 8 y aquí van a encontrar el 10. Y cuando hagan esta gráfica, les queda esta línea recta acostada. Entonces ahí están todas las gráficas de posición, aceleración y velocidad. Se las voy a poner todas juntas. La última es la de aceleración, la segunda es la de velocidad y la primera que hicimos de todas, que es esta, es la de posición. Y esta también se las voy a unir aquí con una línea recta. Entonces, con las posiciones calculamos las velocidades y con las velocidades calculamos las aceleraciones. Entonces, ¿esto cómo va a venir en el examen? En el examen no les voy a poner a que se pongan a hacer las gráficas, no, lamentablemente eso toma a veces mucho tiempo. Ya en años pasados se las había puesto como parte del examen que hicieran las gráficas, pero la verdad es que no acababan. Entonces, lo que les podemos pedir es que saquen información de aquí. Por ejemplo, les puedo dar la gráfica de en medio y les puedo preguntar qué velocidad tiene el objeto no sé, a los 5 segundos, ¿sí? Que sepan leer la gráfica, qué otro tipo de cosas les podemos pedir, que a lo mejor yo no les ponga un punto de la gráfica y que con la gráfica de posición ustedes me calculen el punto que les falta, ¿sí? Y esto pues significa aceleración constante, es decir, la última gráfica pues se lee que todo el tiempo está actuando una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿alguna duda de cómo fabricar, de cómo hacer estas gráficas y cómo leerlas y qué significan? Bueno, si no hay dudas, vamos a hacer lo siguiente. Por el tiempo, creo que va a ser más sencillo que veamos las dudas de la práctica de vectores que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, y ya la clase de mañana con más calma, voy haciendo los problemas de caída vertical. Profe, por ejemplo, hay un ejercicio en la página 23 que te pide aceleración. Es con lo que acabamos de ver. Bueno, te pone una gráfica y te pide aceleraciones y todo eso. Exactamente, es justo lo que me acabas de preguntar. Y es la idea de ver este tema, de estar viendo este tema justo este día. Gracias. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Si no, ya para abrir lo de vectores. O bueno, más bien en lo que se está abriendo. Todo bien, profe. Sale. Bueno, entonces vamos aquí a los vectores. Aquí estamos. Con el diagrama. Y permítanme descargar una foto. Bueno, más bien se las voy a compartir del Teams. No es tanto que la tenga que descargar. Entonces, esta se la pasé al profesor Bermúdez. Entonces miren, les paso un tip de cómo pueden hacer su práctica. Por ejemplo, este chico, para hacer la práctica, con ayuda de una regla y de unos plumones, obviamente lavables, ahí hizo un planito cartesiano en el suelo de su casa y fue colocando los vectores con las instrucciones que les di, que es la línea roja, la línea naranja, la azul, y es esta pequeña línea que se ve así como más gris, y su resultado es la línea verde. Como yo se los expliqué la ocasión pasada, pues era con este plano cartesiano. Les comentaba que los vectores se pueden ir colocando consecutivamente uno detrás del otro en el orden que ustedes quieran. Por ejemplo, yo primero aquí estoy colocando el azul, luego el morado, luego sigo con el verde y al final el naranja. Entonces vean cómo cada flecha
o sea, cada flecha está unida punta con cola, ¿sí? O sea, punta con cola. Igual aquí está la flecha naranja atraviesa, pero eso no importa. Su cola está unida a la punta verde y el resultado que estamos buscando, que le llamamos el vector resultante, pues es un vector del origen a donde acaba la última flecha que les haya quedado. Entonces solamente el resultado va punta con punta. Yo lo organicé de esta manera. Lo que ustedes tienen que medir en la práctica es el largo de la línea roja, que fue la última que coloqué. Le llamamos resultante porque es resumir dónde empezaron. Ustedes empezaron aquí. Dejen señalarlo con con una pequeña mancha que se ve más o menos ahí. Nada más que no me deja colocarla por enfrente. Y ustedes inician ahí y terminan por acá. Entonces el vector resultante pues es el resumen, es del inicio al final. ¿Sí? No sé si... Sí, dime. O sea que, bueno, en la práctica venía como distancia 1, distancia 2. No tenemos que hacerle mucho caso a ese orden, sino al que queramos nosotros. Exactamente. Ah, ok, gracias. Por ejemplo, vamos a hacerlo como dice la práctica, ¿no? Vamos a hacerlo con el orden y vas a ver que obtenemos el mismo resultado. Vamos a empezar con primero el 1, después va el 2, después va el 3. También pueden hacer la gráfica así, por supuesto, es válido. Y al final el 4. Y vean cómo vuelven a obtener el mismo resultado. La flecha roja. Sí, de hecho ayer es lo que le estaba comentando en el chat, nada más que no me supe cómo explicar yo, pero así me quedó. Ok, perfecto. Y sí, la idea de esta práctica es que ustedes lo pueden hacer en el orden que prefieran. Pero vean, siempre es flecha, o sea, cada flecha es punta con cola, punta con cola. El único que no tiene punta es el primero, porque pues bueno, fue con el que iniciamos. Y cola con punta. Y el resultante es, unes la cola del primero y la punta del último. Profe, entonces pues si lo tenemos diferente, pues no importa. Está bien también. Sí, es correcto. Lo que sí van a tener todos igual, o todos deben de obtener aproximadamente el mismo resultado, es el largo de la flecha roja y su dirección. O sea, el resultado pues sí tiene que ser el mismo para todos. Ahorita ustedes vieron que no importa que yo le vaya cambiando el orden a todo esto. O sea, siempre la flecha roja se queda donde está. Las únicas que van cambiando, ¿cómo se llama? Son las otras. Entonces vean, las ordené de otra manera y vuelvo a obtener el mismo resultado. Y ustedes pueden estar jugando aquí con el orden. En su práctica nada más lo tienen que hacer de una manera. ¿Sí? En la práctica no es necesario que lo hagan de muchas formas, pero vean todas las posibilidades que existen. Profe, ¿y a qué se refiere con distancia? El largo de la flecha roja. Haz de cuenta que esta flecha roja, lo que quiero es que me digas el largo. Y no se refiere tanto a distancia al desplazamiento, se refiere a... Esa D no se refiere a distancia, se refiere a desplazamiento. Entonces ya que tengas tu resultado final, pues lo mides. Ves aproximadamente qué largo tiene. Por ejemplo, aquí el programa me dice cuánto mide. Esta flecha roja les debe de quedar como... Si lo hicieron todo en metros, de 1.5 metros les debe de quedar. Si lo hicieron en escala, por ejemplo, en centímetros, les debe de quedar como de 15 centímetros esta flecha. Y la dirección pues es la inclinación que tiene, ¿sí? Y más o menos les debe de salir 64 grados este ángulo. Ya le suman 90 más 64, les debe dar como 150 y tantos grados aproximadamente. Entonces solo ponemos como los grados, cuánto mide la flecha, la resultante, y ese es el resultado de su práctica, ¿sí? Y ese mismo resultado se puede obtener si ustedes hubieran escrito estos vectores en coordenadas polares, los cambian a rectangulares y hacen todo el proceso analítico que estuvimos viendo el parcial pasado. ¿Y lo damos en grados o le ponemos como noroeste, sur? Lo pueden expresar de cualquiera de las dos maneras. Por ejemplo,
me lo podrían poner aquí en distancia y grados, ¿sí? O me lo puedes poner, en este caso pues es obvio, ya les estoy dando el resultado a todos, apunta en dirección noroeste. Sí, le podrías poner un desplazamiento de 1.5 metros en dirección noroeste. ¿Cuál es tu duda, Mirna? Sí, por ejemplo, ya ve que había dicho la clase pasada y esta clase que, por ejemplo, 1 metro puede ser 10 centímetros, 1.8 es 18 y así. Exactamente, para que no te quede tan grande. Ok, entonces tengo otra duda. La flechita roja, ¿cómo dijo? ¿De dónde dijo más bien que se sacaba? Es el resultado. La flecha Ajá. roja es es el resumen, que tú me digas de dónde, en dónde iniciaste y dónde terminaste. ¿Dónde iniciaste? Aquí en el origen. Ajá. ¿Dónde terminaste? Pues donde te quedó tu última flecha, por acá. Entonces, del inicio apuntas al final y te queda esa flecha roja. Y la mido y es el resultado de la rojita. Exactamente, el largo es la magnitud del vector y la dirección pues son los grados hacia donde apunta, o como lo dijo tu compañera, decir qué dirección es, que en este caso pues es noroeste. Bueno, entonces, algo más le iba a decir. Todos se van a empezar desde cero, ¿verdad? Sí, siempre el primer vector tiene que empezar en cero y tú ya empiezas a colocarlos consecutivamente en el orden que tú prefieras. Ok, los puedo dejar igual en cero todos. No, o sea, empiezas el primero en azul, o sea, el primer Ah, azul salió del cero. El siguiente vector tiene que empezar donde terminó el azul, ya. ¿sí? Sí, Entonces gracias. yo puse el naranja, pero tú pudiste haber puesto otro, pudiste haber puesto el morado y volvemos. Donde acabó el morado pones el siguiente que quieras y donde acaba el naranja pones el siguiente que quieras y ve que volvemos a llegar al mismo punto. Ok, gracias. Sale, ¿alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda. Ya ve que en la flechita, que es el resultante, es la magnitud y de ahí pues tenemos que sacar pues la dirección. Pero también en la práctica decía que sacar la distancia pues que se recorrió, ¿no? Entonces yo sumé los 4 vectores, pero no sé si esté bien. Ya entendí sí. La distancia que se recorre es el largo de todos los vectores, eso es correcto, y el desplazamiento efectivo pues ya es la roja. Sí, exactamente, perdón, se me había olvidado que eso decía la práctica, y ya entendí la duda de tu otra compañera. Profe, y nomás así por último, cuando yo estuve midiendo pues mi flechita sí me dio los 15, pero al momento pues de ponerla ahí como, pues yo la hice conforme y al final puse que eran como 14 aproximadamente y hice el video así, ¿estaría mal? No, eso es correcto, o sea, obviamente cuando ustedes miden pues puede haber ahí pequeñas variaciones, depende qué tan detallado lo hagan, pero sí, no, o sea, yo ahorita les dije 15, aproximadamente les debe de quedar eso. Si se equivocaron por 1 centímetro, pues eso la verdad es digamos, en promedio bastante despreciable, ¿sí? Pero lo que sí no les debe de pasar es que les haya quedado una flecha de 30 centímetros, eso sí sería como un error grave, ¿no? Pero si les queda 14, 15, 16, 14.5, o sea, todo ahí va en orden. Sí, muy bien, muchas gracias. Sale, ya descargué la lista de asistencia. No los corro, pero ya se acabó la clase y ahorita tengo otra luego. Ya cualquier duda escríbanme al chat y bueno, pues estamos al pendiente y nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Sale ustedes. Adiós, profe. Gracias, profe. Sale, hasta luego. Profe, ¿y esta grabación en dónde quedaría? Es que está habiendo mucho ruido porque están construyendo, entonces... No, ¿cómo se llama?